Bueno, continuando con nuestra clase, estimados alumnos, vamos a hablar sobre lo que es la contaminación por metales pesados. Bueno, veamos que en nuestro país la diversidad geográfica, geológicas y políticas y los entornos culturales permiten el desarrollo de una variedad de actividades económicas, tales como minería, siderúrgica, metalúrgica, hidrocarburos, pesquería, agricultura, entre otras, que generan generalmente contaminación ambiental porque no hay una cultura de disposición y manejo de algunos contaminantes, ¿no? No obstante, en el Perú es un país minero por excelencia, cuya actividad es considerada como una importante fuente de generación de divisas y también causante de contaminación ambiental, como la intoxicación por plomo y otros metales pesados. En concordancia con las políticas del gobierno, el 23 de junio del 2008, mediante resolución ministerial 425-2008 MINSA, la estrategia sanitaria de atención a las personas afectadas por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas. Entonces, ¿qué tiene por objeto esta resolución ministerial? Tiene por objeto principal lograr acciones conjuntas y articuladas en forma intrasectorial e intersectorial en pos de la prevención y control de actividades contaminantes para mitigar la mortalidad y morbilidad y capacidad de las personas expuestas a los contaminantes por metales pesados, ¿no? Y otras sustancias químicas. Veamos, miren el mapa minero, toda la cuenca prácticamente de la parte de la cordillera, ¿no? Y parte de la costa también, algunas otras plantas de producción que se encuentran, ¿no? Situadas. Principales agentes contaminantes: el mercurio, el aluminio, plomo, arsénico, magnesio, manganeso, hierro, cobre y cianuro. ¿Qué es lo que utilizan en la minería? El mercurio, el cianuro, ¿no? Son los mayores que utilizan para procesamiento, y sobre todo lo utilizan en la minera artesanal. Todos los metales son tóxicos, definitivamente, ¿no? Cualquier producto que sea metal es tóxico, depende de la concentración. Algunos metales son fisiológicos, los organismos lo necesitan, otros tienen un uso desconocido y son frecuentemente tóxicos. Fuentes contaminantes: procesos de explotación y yacimientos mineros, pasivos ambientales, depósitos de concentración de plomo y otros metales pesados, vertimientos industriales y mineros, ¿no? Emisiones industriales, fundiciones, en el manejo inadecuado, ¿no? de sustancias, botaderos municipales, ¿no? Estos botaderos municipales son un problema porque en realidad deberían tener un sistema de tratamiento de estos residuos, ¿no? Mediante sistemas que se llaman plantas de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Donde tiene todo un sistema de galerías para que los lixiviados puedan ser eliminados fácilmente o pueden ser utilizados como biocombustible, ¿no? El arrojo de residuos sólidos al margen de los ríos es otro problema que tenemos, que las poblaciones tienen cerca de los ríos, sobre todo para hacerse de los desechos, y que las acciones municipales no llegan a varios lugares, entonces optan por eliminarlo de la forma más fácil para ellos, ¿no? Miren cuáles son los factores principales, ¿no? Dentro de los factores principales se desglosan los antropogénicos y los naturales. Los antropogénicos generalmente son los generados por el hombre, y los naturales pues son hechos por fenómenos que ocurren dentro de la naturaleza, ¿no? Dentro de los factores antropogénicos tenemos la explotación minera, tenemos los transportes de sustancias peligrosas, que a veces es un problema también cuando se vuelcan los carros, la manipulación inadecuada de los residuos sólidos, ¿no? Las fuentes móviles de gases de combustión. Las fuentes móviles se refiere a los vehículos, pero también aquí son las fuentes fijas, que son las industrias, ¿no?
fenómenos y accidentes ambientales del agua en lo que es natural, ¿no? La intoxicación por plomo. Tenemos aquí nuestra tabla dinámica, lo que es el plomo. Miren las características como es, ¿no? La definición, que es ingreso de plomo al organismo humano que genera alteraciones bioquímicas, ¿no? Con fines de manejo establece como parámetros los siguientes niveles. Esta es pregunta de examen. Mayor de 10 microlitros por decilitro para niños y gestantes, ¿no? Es lo que genera ya un problema o alteraciones en el ser humano. Mayores de 20 microgramos por decilitro para adultos no expuestos ocupacionalmente, ¿no? Y mayores de 40 miligramos decilitros para los expuestos ocupacionalmente según la OPS, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de exposición? Pregunta de examen también. En el medio industrial, en el medio doméstico, contaminación alimentaria y vía intravenosa. Aquí lo vemos en este gráfico, las fuentes de plomo, donde se dan por el suelo, aire y las aguas, ¿no? En el suelo, generalmente, ¿por qué se da? Entonces, como decíamos, en el suelo, ¿cómo se da? Por las emisiones, ¿no? O sea, las emisiones, por el ciclo del agua, por la evaporación, ¿no? Que en el suelo, por ejemplo, cuando hay precipitaciones y después se seca, y los vientos generan polvos, ¿no? O también se quedan en el mismo suelo. En el aire flotan las partículas, ¿no? En las aguas van de acuerdo a la dirección de las corrientes de agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso del suelo, son absorbidos por las plantas. Estas plantas son de alimento para los animales, y estos animales sirven como alimento para el hombre, ¿no? En el aire, generalmente la inhalación de los polvos por el hombre es directa, ya que a veces no tiene equipos de protección. Y en las aguas, por ejemplo, también directamente con los peces, ¿no? Por la filtración o por el alimento que comen los peces dentro de las aguas, ¿no? Y el hombre, por absorción, se alimenta también de los peces, ¿no? En las aguas también se depositan en el fondo, ¿no? Como sedimentos, ¿no? Y estos sedimentos muchas veces también son alimentados por los peces o por otros parásitos o por otras bacterias que los peces, por ejemplo, la remoción del sedimento hacen que esto salgan a la superficie, ¿no? Y puedan seguir circulando a través de las correntías de los ríos, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología? En nuestro país las principales fuentes de exposición se encuentran en Lima Norte, La Oroya, esa zona minera, Cerro de Pasco también, Cajamarca, Ancash, vinculadas a la actividad minero-metalúrgica, llegando a ser el primer productor de plomo de América Latina y cuarto a nivel mundial de metalurgia industrial, lo que es pinturas, baterías, entre otras, formal e informal, ocasionando exposiciones a trabajadores y poblaciones aledañas, ¿no? Entonces, somos líderes en la producción de plomo. Medidas generales preventivas. Se basa en 3 componentes: eliminación y control de la exposición ambiental, ¿no? Como fuente de producción. Y en el aspecto más importante del tratamiento, ¿no? Debe haberse un control de la emisión, educación sanitaria y comunicación de riesgos, ¿no? Es importante que la población sepa cuáles son los riesgos que puede ocurrir a la exposición de tales peligros, pues, ¿no? Modificando hábitos que conllevan a riesgo de contaminación en los niños, higiene personal y de vivienda. Recomendar mejoras del estado nutricional. También es importante que el niño esté bien alimentado o la persona esté bien alimentada, ¿no? La intoxicación por arsénico también, que ocurre, que es, por ejemplo, es un metaloide de color gris, ¿no? Que sus principales minerales son el realgar o sulfuro rojo, ¿no? Tiene sus propios nombres, que normalmente se le conoce al arsénico. En estas formas se presenta. Normalmente se obtiene en forma de anhidrido arsénico o arsénico blanco, le llaman,
como producto secundario en la industria del plomo, cobre sin estaño y oro, ya que está como impureza en los muchos de metales, ¿no? Y es muy tóxico. Usos. ¿Para qué lo usan el arsénico? Fabricación y utilización de insecticidas, herbicidas y fungicidas como en el anhídrido arsénico, el arseniato de cal, de sodio o de ácido de plomo, ¿no? La industria de colorantes arsenicales como el verde de París, por ejemplo, ¿no? O otros como el autoarseniato de cobre, ¿no? Y el verde de estrile de cobre, aleación con otros metales para perdigones, ¿no? Municiones, producción y compuestos de arsénicos para tratamiento de poriasis, disecado de animales, ¿no? Y conservar pieles a hidroarsenosos, derivados para la industria electrónica, ¿no? O sea, tiene bastante uso, a pesar de que es bastante tóxico, ¿no? Metabólico. ¿Cuál es la parte metabólica? Dice, puede ser en la ingesta vía digestiva, consumo de alimentos, vía pulmonar, inhalación de los polvos, y vía cutánea. El cloruro de arsénico se absorbe fácilmente por la piel intacta, ¿no? O sea, es muy peligroso. La intoxicación por un mercurio, que generalmente se da en las zonas auríferas, ¿no? Es un metal líquido, a temperatura ambiente es el único líquido a 0 grados centígrados, ¿no? Sumamente volátil. El sulfato de mercurio o cinabrio es el más común en la naturaleza. El contacto con el ambiente acuático, el mercurio se transforma en metilmercurio, uno de los 6 peores contaminantes del planeta. Miren, se forman como plomos, pero en realidad son en forma líquida. Usos. Aparatos de precisión como los termómetros, por ejemplo, los que ya no se deben usar en hospitales ni centros de salud ni en la propia vivienda, porque si se rompe su toxicidad es mala. La industria eléctrica, fabricación de soda cáustica y cloro, preparación de amalgamas, rótulos luminosos y atenuación de tubos luminosos, fabricación de herramientas para graduación y cristales, matraces aforados y pipetas, ¿no? También se utiliza este tipo de material. El metabolismo, por la absorción, principalmente por la vía de pulmones, por inhalación. Vía subcutánea, que es la vía de penetración accidental por heridas o por cremas o jabones, ¿no? Se considera que se absorbe de 2 a 10% de un metal de mercurio ingerido. Miren, muchísimo, ¿no? El metabolismo también, a través de la distribución, se distribuye principalmente en el riñón y el cerebro y el hígado. Su excreción, el mercurio inorgánico, se excreta en forma ionizada libre y fijada a proteínas por el colon y el riñón, en baja cantidad por la piel y saliva. Las faneras son la vía de menor eliminación. Diagnóstico. Se hace una valoración del mercurio en sangre. No debe de sobrepasar los 2 miligramos por 100 mililitros. Su excreción urinaria normal, menor a 5 miligramos por litro. Señales de alarma que siguen la revisión de las medidas de prevención cuando tiene mayor a 50 miligramos por litro. Excreción excesiva, ¿no? Requiere reparación del trabajador de su puesto de trabajo cuando tiene mayor a 100 miligramos por litro. Puede aparecer síntomas manifiestos y intoxicaciones mayores a 300 miligramos por litro. ¿En qué se concluye? Que el Perú es un país minero por excelencia, cuya actividad es considerada como más importante fuente de generación de divisas y también causante de contaminación ambiental, como es la intoxicación por plomo y otros metales pesados. ¿Y qué se necesita? Dar educación a la población, ¿no? El Ministerio de Salud ha ordenado mediante ya una resolución ministerial ver cómo debe manejarse a través de la estrategia nacional la protección sobre lo que puede afectar la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas, ¿no? Entre los principales agentes contaminantes identificados a nivel nacional tenemos mercurio, plomo, arsénico y magnesio y hierro. En nuestro país, las principales fuentes de exposición al plomo son de Lima Norte, La Oroya, Cerro de Cajamarca y Ancash. El dosaje en plomo, tenemos las medidas que ya hemos hablado, son en niños, en adultos y en las personas que están expuestas ocasionalmente, ya definidos ya por la Organización
Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Una de las principales o una de las aplicaciones de los quilantes es evitar la toxicidad de los metales pesados para los seres vivos, ¿no? Es importante tener un control. La intoxicación por los diferentes metales causa síntomas multisistémicos, ¿no? O sea, daña muchos órganos. Gracias.